pueden ser normas legales de conducta. Las ideas se respetan. Si tú eres ateo, yo te respeto como ateo, pero tú me respetas como cristiano. Si tú te sientes que eres Tarzán o Superman o tienes complejo de vaca, no hay problema. Pero no lo obligue a mis hijos que sean vaca también porque tú quieres ser vaca. Tú tienes derecho a hacer lo que te dé la gana. Tus ideas son tus ideas, pero no se pueden imponer. Los gustos son gustos, pero no se pueden legalizar. ¿Qué tal que venga un presidente y diga, bueno, a mí me gusta el queso? Obligo a todos los hondureños que coman queso. Y el que no coma queso comete un crimen de odio. No. Hay gente que le gusta el queso, hay otros que no le gusta y hay otros que le da alergia. Respetemos los gustos. Cada uno tiene el gusto que quiere y hay que respetar sus gustos. Yo no estoy en contra a los gustos, a las inclinaciones. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Bueno, sea malo, cada uno tiene derecho a hacer con su vida lo que le da la gana. Al fin y al cabo, a quien tendrá que darle cuenta es a Dios. Yo no puedo cambiar a nadie. La iglesia no puede cambiar a nadie. Pero cuando se impone la ideología del género como ley, se impone una dictadura ideológica e ilógica. Ideológica e ilógica. Ahora vamos a hablar de la sexualidad no como ideología, sino como fisiología, como biología. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer y los hizo muy diferente, no solamente orgánicamente, sino psicológicamente. Cuando un hombre se hace mujer o una mujer se hace hombre, la cirugía lo puede convertir en lo que quiere. No hay problema ninguno. Pero su cerebro seguirá siendo hombre si es hombre o mujer si es mujer. Porque cuando Dios creó al hombre le dio características definidas de hombre. No solamente le puso un pene, sino le puso un cerebro, le dio músculo y le creó un cuerpo diferente para que sostuviera la tribu, para que fuese el que sostuviera la familia. Y a la mujer le dio pecho, le dio sensibilidad, le dio muchas cosas que no tiene el hombre, para que fuera tierna, para que amamantara. Es más, la mujer no ve las cosas igual que la ve el hombre. Su cerebro trabaja diferente. El hombre ve conjunto, la mujer ve detalle. El hombre es duro, la mujer es tierna. Bueno, vamos por un ejemplo. Imagínense, voy a poner un ejemplo nada más. ¿Cuál es el grave problema que tienen las mujeres que adoptan deporte de hombre? Sufren lesiones mayores que los hombres. ¿Qué tal una mujer practicando boxeo que le peguen un puñetazo aquí? Dios hizo la naturaleza como la hizo y eso no lo puede cambiar ninguna ley. Todo está determinado en el genoma humano. El genoma humano. ¿Y qué es eso del genoma humano? La película que define todas las características psicológicas, fisiológicas, de todos los tipos de un hombre y de una mujer. Fíjense bien, cuando nosotros hablamos del hombre, hablamos del ser que pone una parte, la mujer pone la otra y ambos forman el hijo. ¿Cuáles son los complementos del genoma humano?
La biología determina que los hombres tienen un cromosoma. Se define como X y Y. Dependiendo de estos cromosomas que son inalterables. Mire bien. Voy a contarle, por ejemplo, yo soy hombre y me hago mujer. Me operan, me fabrican una vagina, me ponen senos artificiales, me dan hormonas, me dan un tratamiento para eliminar el vello, me convierten en una mujer. Oye, hay mujeres, hombres, mujeres que son más guapas que muchas mujeres. Y me muero. Y a los 100 años quieren examinar los restos fósiles de mi cuerpo y cogen un pedazo de hueso. Ahí estaba enterrado María, pero cuando examinan el ADN, descubren que era varón, aún después de muerto hace 100 años. Ningún médico, ninguna ciencia, ninguna ley puede cambiar lo que Dios determinó en los cromosomas y en el genoma humano. Entonces, cuando hablamos del sexo, no podemos hablar de ideología. Tenemos que hablar de biología. De aquí donde ustedes tienen que luchar y la iglesia tiene que luchar y los padres tienen que luchar. Que nos enseñen en las escuelas la biología del género y no la ideología del género. El género no es una idea. El género es una ciencia. Se basa en el fundamento de que hombre y mujer los creó Dios. Y esto no lo puede cambiar ningún legislador. Es cierto que los congresos se toman el derecho de emitir leyes que alteran el orden natural. Pero lo que es natural y ninguna ley lo puede cambiar. Nosotros no podemos estar en contra de una educación sexual basada en la biología, pero no en la ideología. En el año 1999 a 2000, la confraternidad evangélica, yo formaba parte de la confraternidad evangélica, y el ministro de Salud comenzó una campaña para repartir condones en las escuelas. Es más, ahí tengo un libro que hice contra el condón. Repartían condón en las escuelas públicas a los niños, a los de 11 años para arriba. Y fuimos un grupo de pastores a hablar con el ministro para decir que por qué cometía eso. Inducir a los niños a relaciones sexuales promiscuas antes del desarrollo. El ministro me dijo, tiene razón, pero resulta que la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas nos dan $50 millones para combatir el SIDA si repartimos condones en las escuelas. Y para que nos dieran esos 50 millones, teníamos que recibir los condones y repartirlos. Y nos dan los 50 millones para combatir el SIDA. ¿Qué quiere que haga? Esa es la técnica de los organismos internacionales. Yo estoy seguro que muchos presidentes no quieren aprobar la ideología del género, pero hay un poder económico muy fuerte detrás. Y un país endeudado es un país atado. Si tú me debieras a mí mucho dinero y yo te pusiera una condición para exonerarte el dinero, posiblemente tú accederías a mi chantaje. Los países son víctimas de una presión internacional muy fuerte. Y todo el mundo está en contra de la iglesia en cuanto a la ideología bíblica del marido y la mujer, del hombre y la mujer. El mundo está en contra de nuestra ideología, que está basada en la Biblia y que se basa en la biología, que no es una teoría. Pero ustedes van a ver que CNN, todos los canales de televisión, la mayoría de la prensa,
Disney World, los dibujos animados, todo está minado de la ideología del género. Todo. A tu niño le están lavando el cerebro por todos lados. En Florida, el gobernador se llama Roy Santo. Disney World de Orlando celebra el orgullo gay y ya tiene a un Mickey Mouse gay. ¿Sí? Gay. Y promueve la cultura gay. Y las películas todas que hacen, Hollywood ha determinado Hollywood, que toda producción cinematográfica tiene que tener influencia LGTBQ. ¿Y sabe qué ocurrió? Sylvester Stallone se levantó en contra. Hizo una declaración: no estoy dispuesto a aceptar en ninguna de mis películas la influencia de la ideología del género. Y un gran hombre también tiene graves problemas, porque ataca en Hollywood no la ideología del género, sino la pederastía dentro de Hollywood. Hay una campaña mundial para alinear al mundo al lado de esta ideología. Ustedes lo van a ver en los dibujos animados. La gran mayoría de dibujos animados para niños ya tienen contenido de la ideología del género. Y ahora no solamente quieren meter la ideología por medio de la televisión, del streaming, ahora lo quieren meter en las escuelas como un plan educativo. Hay cosas terribles. En este libro cuento historias terribles. Miren, es que yo no sé, bueno, yo no sé, ¿a cuántos le han oído alguna vez los tangos de Gardel? Ninguno, ¿verdad? ¿Saben quién fue Carlos Gardel? ¿No saben quién fue Carlos Gardel? Un cantante del año 30, el rey del tango le llamaban. Y él cantaba un tango que decía: al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico para ver si lo puede arreglar. Y yo digo que al mundo no le falta un tornillo, le falta una tornillería completa. Miren, en Alemania, ahora la ley permite que el hombre se case con un animal. ¿Sí? Está el caso aquí, le relato el caso de un hombre de correo que se casó con su gata para dejarle su fortuna cuando se muriera. Qué bendición ser gato, ¿verdad? En Pakistán, un joven que lo cogieron teniendo relación sexual con una vaca, lo obligaron a casarse con la vaca. En algunos países y están aprobando el matrimonio de hombres con animales. Incluso en Estados Unidos, una mujer se casó con su hija. Y en Alemania, una madre se casó con su hijo. Miren que están ocurriendo cosas locas. Y todo se debe a que cada cual puede hacer de su ideología una forma de conducta social. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia? Bueno, vamos a ver. Yo voy a hacer algunas preguntas y tengo que contestar. Todas las novelas y películas que se hacen, ¿por qué se hacen? Porque la gente la consume, ¿sí o no? ¿Quién paga los programas de televisión? Los anunciantes, ¿sí o no? Cuando yo tengo una empresa y quiero vender, pongo un anuncio en una televisión, en un periódico, en una revista o lo que sea. Cuando voy a poner el anuncio, ¿qué es lo primero que busco yo? La audiencia que tiene ese programa. ¿Cierto o falso? Cuanto más audiencia o rating tenga un programa, más anuncios comerciales tendrá y más caro será el anuncio. ¿Sí o no? Ok.
¿Cómo es posible que siendo los países cristianos una mayoría, todo lo inmoral domine sobre lo moral? Contésteme. ¿Cómo es posible que las películas más asquerosas que hay en el mercado, que más se producen, son las que más se consumen? Y si la mayoría de las películas la consume mucha gente y el país tiene un 80% de cristianos, no lo consume el 20% que no lo son. ¿Quiénes tienen la culpa de que haya tanta corrupción dentro del sistema? De que la ideología del género tenga tanta fuerza. ¿Quién tiene la culpa? Es cierto que el dinero puede comprar medios, pero a menos mi conciencia no me la compran. Pero si es cierto que el dinero puede comprar personas, sí puede comprar los medios para que te laven el cerebro y te adapten al nuevo orden mundial. Y esa es la lucha. Los poderes económicos están tratando de alinear nuestras mentes al lado del nuevo orden mundial. Y el fin de la Agenda 2030, de los planes de la OMS con restricciones y vacunas, del Club de Davos, de los fondos internacionales económicos, de la Corte Internacional de Justicia, el fin único es condicionar a todos los pueblos del mundo para el establecimiento del nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial está aquí, revelado, el gobierno del anticristo. Honduras está pasando un momento muy difícil. La ley, aquí hay un problema sexual muy grande. 60% de los niños que nacen son hijos de madre soltera. 60%. Esos niños de madre soltera, al no tener un hogar estable, están en grupos de riesgo. Hay mucho abuso infantil. Las niñas las embarazan. Hay mucha paternidad irresponsable. Hay una desorientación sexual terrible. Hay una pornografía invasiva. Y estamos viviendo un tiempo de corrupción global. Y la iglesia no se ha percatado que nos están condicionando para llevar a lo que el nuevo orden mundial quiere. Destruir todos los valores. ¿Y sabe cómo vamos a terminar? Nos van a perseguir, van a cerrar iglesia y la Biblia la van a quemar porque le van a llamar un libro que hace apología al odio. Porque cuando el pecado se legaliza, predicar contra el pecado se convertirá en un delito. Y no voy a entrar en un aspecto profético. En el libro de Pedro habla que el juicio comienza por la casa de Dios. Yo creo firmemente que en los últimos tiempos la iglesia va a ser perseguida y solo van a quedar los que sean fieles, que no nieguen su nombre y guarden su palabra. Otros se van a alinear al lado de la iglesia rica y poderosa, que ni es ni fría ni caliente y que se adapta al poder dominante. Eso viene. Pero ahorita en Honduras tenemos un problema muy serio. La ley de la ideología del género la metieron solapadamente cuando aprobaron la ley de la protección para los embarazos de las niñas. La ley de la protección de embarazos de las niñas. Y la metieron dentro, ahí. Todo lo que huela a ideología de género, póngale el ojo. Van a enseñar a tu niño aberraciones terribles en la escuela. Yo, en cuanto salga el libro que estoy escribiendo, que tiene argumentos científicos, miren,
Hace 3 semanas vino la que fue primera dama de la República, Aguas Ocaña. Me junté con ella y conversé. Y me enseñó un video de un padre en Valencia, y está en internet. Yo tengo la clave. Donde llevaron a homosexuales a la escuela de los niños para enseñarle a las niñas cómo masturbarse entre ellas y a los niños cómo masturbarse entre ellos. El padre se escandalizó, sacó a su hija, puso un video en TikTok, armó un escándalo y se armó un revolú tremendo. La educación sexual liberal, envuelta en ideología, va a pervertir más a nuestra juventud. Y es más, si no me cree, búsquelo en internet. En el estado de Washington, el presidente Biden aprobó una ley donde los niños de 4 años en adelante se les debe enseñar la ideología del género, y si se siente que está contento con su sexo, puede pedir tratamiento de hormonas y de cirugía. Y si los padres se niegan, se los van a quitar. Búsquelo en internet. Busca en internet lo que le voy a dar. Agustín Laje, en YouTube. Agustín Laje. Y oiga lo que él enseña sobre lo que está pasando. Busque en internet Roman Gallardo. Este es un hombre no religioso, pero está en contra del feminismo y contra la ley promiscua que aprobó España de la ideología del género. Y empezó a atacarla, pero como no le hacían caso, ¿sabe qué hizo él? Fue a un juzgado y dijo: la ley dice que los hombres se pueden hacer mujeres, yo me quiero hacer mujer. Cámbienme la identidad y póngame que soy femenino en vez de masculino. Y como la ley lo dice, le cambiaron el sexo. Ahora goza de muchas más ventajas que de hombre. Porque siendo hombre, y cuando le dan, deja de trabajar, le dan a lo mejor 6 meses, pero si es mujer le dan 12. Si se pone mal, le tienen que dar más permiso que a la mujer. Entonces dice que ahora goza de más derechos por ser mujer. Y se burla del sistema. Hay tantas aberraciones, hermanos. Pero ¿cómo podemos detener que en Honduras eso no se implante si ya la ley la aprobaron? Solo que no la ha firmado Xiomara. Pero ya en San Pedro Sula mandaron una circular a todas las escuelas privadas y públicas donde es obligatorio enseñarle a los niños la ideología del género según la propuesta de las Naciones Unidas. Educación sexual integral. Búsquelo en internet. Educación sexual integral. Yo creo que es el tiempo en que no podemos seguir predicando solamente mensajes espirituales. Hay que confrontar el pecado. Y si no confrontamos el pecado hoy, mañana nosotros seremos perseguidos. Hermanos, no es cuestión de religión. Cuando yo hice este libro, la primera edición de este libro, lo hice sin poner nada religioso. Lo analicé biológicamente. Y puse aquí ejemplo de que lo que le pasó a los pastores en Suecia. En el año 2002, un pastor en Suecia puso un rótulo: la homosexualidad es una abominación delante de Dios. Y predicó ese sermón. Llegaron los gays, lo grabaron, lo llevaron a la corte y lo metieron preso. En Canadá, una persona, fíjense bien hasta dónde llega esta ley de dictadura.
vengo yo y me cambio el nombre. De Mario me llamo María. Y me hago femenino. Y viene Borges y me dice, Mario, y no me llamó María, ya lo acuso de discriminación, lo llevo a la corte y tiene que pagar una multa. ¿Qué le parece? Quiere decir que si un hombre se hace mujer, una mujer se hace hombre, y tú le llamas por el nombre original y no por el que adoptó cuando se cambió la identidad, tú cometes un delito. ¿Y sabes qué hay más? Que si viene un muchacho con tendencia homosexual y me pide consejería porque quiere encontrar la orientación y yo lo empiezo a aconsejar, le estoy dando consejería de conversión y entonces he cometido un delito federal y puedo ir preso porque no puedo ayudar a nadie a que corrija cualquier defecto, idea o tendencia que tengan. Miren hasta dónde llega la dictadura. Ideológicamente yo puedo combatir cualquier idea. Por eso la filosofía está plagada de opiniones contrarias. En la filosofía uno contiende con el otro. Eso llama apología. Pero en la ideología del género no cabe la apología. Porque si tú haces apología, tú estás sembrando el odio y eres un sexofóbico y una pila de cosas que te dicen por eso. Quiere decir que todo aquel que luche por detener esta avalancha del género ideológico dentro de un tiempo va a tener graves consecuencias. Y llegará el momento en que ni las iglesias podremos predicar con libertad la palabra porque habrá gente que nos van a grabar para censurarnos y llevarnos ante la casa de bruja. Y eso viene. Si la iglesia no despierta hoy, mañana se va a lamentar. Y concluyo con esto. ¿Cómo es posible que en Honduras dicen que el 45% de la gente son evangélicos, 40% católicos, un 10% son escépticos y un 5 o un 10% son gay? ¿Cómo es posible que este 20% entre gay, ateo y escéptico puedan imponer su idea a un 80% de cristianos? ¿Y cómo es posible que tengamos gobernantes corruptos cuando la mayoría que votan son cristianos? ¿O no tenemos discernimiento? ¿O no sabemos analizar las cosas? Pero algo está funcionando mal. ¿Saben cuándo se aprobó esa ideología de género? Hace bastantes meses. La tiene Xiomara en el escritorio. No la ha firmado. No ha sido publicada en la Gaceta. La ONU, la representante de la ONU aquí, ya le pidió a donde a Xiomara que le diera curso, que la aprobara. Y hay una presión internacional para que la apruebe. La única ventaja que tengo ahora es que Xiomara se ha metido con los chinos. Y a los chinos no les gusta esto de los gays. Y Rusia tampoco. Son los únicos dos países que no aceptan esta ideología. Además de los islámicos, de los hindú. Pero los que son los países occidentales, cristianos de América Latina. En México, ¿saben qué está ocurriendo en los estados de México? Que ahora los niños pueden ir vestidos como niñas y las niñas como niños a clases. ¿Cuántos lo sabían eso? ¿Cuántos oyeron esa noticia? Levanten la mano los que lo oyeron. ¿Lo sabían? En México. Imagínense. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Primer paso, los pastores tienen que doctrinar a su gente cómo educar sexualmente a sus hijos. Hay que retomar la castidad. Hay que tomar los principios bíblicos del sexo. Hay que educar no religiosamente, sino biológicamente. Segundo,
Hay que dar la voz de alerta a todos los padres de familia que se pongan águila y a las escuelas privadas que se pongan águila y que no esperen que la ley se publique para pegar el grito. Empecemos a gritar antes de que se publique. Ya lo están haciendo en San Pedro Sula. Tercero, preparemos la iglesia para tiempos difíciles. Hermanos, vienen tiempos difíciles. Preparen los cultos en las casas, fortalezca la familia. La columna vertebral de la iglesia está en la familia. Si la familia se destruye, la iglesia se destruye. Fortalezca su hogar. Trabajemos desde la perspectiva de la plataforma de la iglesia al estilo de la iglesia primitiva. Vivamos con una estrategia de persecución aunque no la tengamos, para que cuando venga podamos funcionar y no seamos virtual. Y cuarto, prepárate y ponte águila porque en cualquier momento nos van a meter un gol. Ya nos metieron el primer gol, la ideología. Ahora nos metieron el segundo gol, la escasez de energía. Después viene el otro gol, la escasez de combustible. Después viene el cuarto gol, la inflación. Y después viene el quinto gol, la persecución. No dude lo que le estoy diciendo. Analice bien el panorama mundial. Mire lo que está pasando en Argentina, en México. Pongámonos águila, porque hermanos, los tiempos que vienen son tiempos muy difíciles. Y quiero terminar con una lectura de la palabra. No sé si alguien trajo Biblia. Vamos a buscar Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y una vez en España prediqué por este capítulo casi 2 veces. Este capítulo describe exactamente la realidad que estamos viviendo en el panorama hondureño y a nivel de iglesia. Mi versión es del 1906, sí, un poquito diferente a la del 60, pero es igual. Dice: esto también sepa que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, hay 2 tipos de tiempos peligrosos. Unos que tienen que ver con los fenómenos climático, geológico, político y económico. Que de eso nos habla Apocalipsis. Pero aquí nos está hablando de los tiempos peligrosos en la moral. En la moral. Versículo 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad o con impiedad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemprados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Todas estas ideologías aborrecen lo bueno. Y resulta que ahora lo que antes era malo, ahora es bueno. Y lo que antes era bueno, ahora es malo. Analicen este capítulo. Léanlo y verán que está describiendo la condición moral de la iglesia en los últimos tiempos. Y ya para terminar, vamos al capítulo 4, versículo 3. Yo tengo la versión del 9, un poquito diferente, pero dice lo mismo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. La versión moderna dice, porque tendrán tiempo en que tendrán comezón de oír.
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Esa es la realidad. La gente no va a creer ni va a querer escuchar la verdad ni la santidad, sino que van a buscar mensajes que se adapten a las nuevas corrientes inmorales que hoy predominan. ¿Saben que ya hay una Biblia homosexual? La reina Yin, la Queen Yin, la versión reina. Es terrible la condición. Yo les pido, hermanos, ustedes tienen hijos. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Bueno, échele el ojo a qué escuela va, qué le enseñan, y abre con su escuela o instituto que sea, y hágale ver que el día que usted vea que sus hijos lo van a adoctrinar ideológicamente contra lo que Dios enseña, usted va a tomar a sus hijos y llevarlo a su casa. ¿Sabe qué están haciendo los padres en España? Están sacando a los hijos de las escuelas para educarlos ellos en su casa, porque le están enseñando todo lo que es inmoralidad. No dude que en ciertas escuelas lleven a líderes de los movimientos LGTBQ para enseñarles lo felices que son, destruyendo los principios que por muchos años tú le has dado a tu hijo. Despierten, hermanos, corran la voz, despierten a los padres, no nos durmamos. Dicen que camarón que se duerme, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Cristiano que se duerme se lo lleva el diablo. Bien, hermanos, yo quiero que dejamos un tiempo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, sin pena, pregúnteme. A ver, Boria, anímalos tú para que pregunten, porque son de la montaña de la flor. No. A ver. Uy. Ajá. Ahí le va a dar el micrófono. Aquí está el otro micrófono. A Bien, ver. ya te llevo el micrófono, hermano. Permíteme. Espérate, Eddie, después tú. Ya te lo llevo. A ver. Hermano, ante lo que usted nos acaba de comentar, como iglesia, como asociación de toda la confraternidad de iglesias, ¿qué se tiene planificado para, por si se llega a aprobar la ley de que usted nos comentó? O sea, ¿qué se ha adelantado como para poder estar preparados para esto? Mira, si la ley se llega a aprobar, teníamos que luchar que el Congreso la revocara. Y eso va a ser mucho más difícil porque van a tomar tiempo. Pero sí podemos evitar, si Omar no la ha firmado, hay mucha presión de las iglesias. Ya en Tegucigalpa se manifestaron, ya salieron por las calles, en San Pedro Sur están revueltos, hicieron una concentración en el Campo Agás y ya estamos luchando. Yo creo que cuando Xiomara Castro vea que el pueblo se levanta en contra, a ella no le conviene perder popularidad. Y ya la está perdiendo por lo de los apagones. Si esto explota y hay bulla, ella no va a firmar. La única manera es que haya presión para que no haya reacción. Pero si la aprueban, entonces el proceso va a ser más complicado. Tenemos que hacer presión para que el Congreso la revoque. Y como el Congreso dicen que es espurio, no sabemos lo que puede pasar. Pero hay que hacer bulla. Hagan bulla. Amén. Nosotros debemos estar sometidos a ese orden mundial, a la OMS, y yo digo que los cristianos no deberíamos de estar en eso. También dice la Biblia, quien creyó, yo solo me puse 2 vacunas porque me obligaron, porque yo trabajo en el Congreso, no me dejaban entrar si no me las ponía.
Entonces dice la Biblia, quien creyendo buscar la vida la va a perder, dice. Entonces son, como decía usted, son plagas que nos están poniendo para quitarnos la vida. Bueno, lo de la vacuna del COVID fue una dictadura, bien dictadura. Y lo malo es que le pusieron la vacuna y así todo le da el COVID. ¿Cuánto ha vacunado a su niño contra la polio? Levanten la mano. Todo, ¿verdad? Pero es una vacuna efectiva. El que se vacuna contra el polio no le da el polio. ¿Sí o no? Los que se vacunan con el COVID le vuelve a dar COVID. A mí me dio 2 veces. Ahora, solo me puse uno una vez y yo creo que fue agua la que me pusieron porque fue en los Estados Unidos. Me puse la Johnson porque tenía que viajar y no podía coger el avión si no la tenía. Y me la puse, pero no sentí nada. Después ya no me puedo tomar ninguna. Pero yo creo, hermanos, que cuando venga la época difícil y nos impongan cosas que vayan contra nuestro principio, ahí tú tienes que coger en sufrir las consecuencias o ceder. Pero habrá momentos en que tendremos que estar dispuestos a sufrir y a morir. Sí. A ver. Hermano, yo creo que como cristianos lo que tenemos que hacer es, como dice usted, levantar los altares familiares con nuestra familia, porque el problema que está pasando en la iglesia creo yo que es la falta de la lectura de la palabra. Porque hoy cristianos, hermanos, y no saben ni lo que es Juan 3:16. Entonces, la persecución de la iglesia no es de preocuparnos, porque el cristiano fiel, hermano, aunque sea perseguido, más bien al diablo no le conviene perseguir a la iglesia que está fiel, porque el cristiano perseguido va a pasar como en los tiempos antiguos, que más bien se va a alegrar porque ya va a reunirse con el Señor. El problema es el cristiano que está en una iglesia tibia donde él solo como religión está viniendo, no está viviendo lo que dice la palabra, hermano, y él solo se está engañando en llevando doctrinas acomodadas. Amén. Amén. Miren, algo que le quiero decir. No se ofenda por lo que digo. Los cristianos no traen la Biblia a las iglesias porque traen la Biblia en el celular. Yo estoy en contra de que la Biblia la traigamos en el celular. Hay que traer la Biblia escrita y marcarla y leerla. Hay que fortalecer 2 cosas, el altar familiar y la lectura bíblica. Y hay que venir a la iglesia para escudriñar la palabra. Es cierto que el celular nos ayuda a buscar cosas, es cierto. Pero a la hora de estudiar la Biblia, no usa el celular. Usa el celular para buscar la clave, pero usa la Biblia para buscar el sentido. Porque cuando tú lees la Biblia, tienes que leer el texto y el contexto para que no te fabriquen un pretexto. Y en cuanto a lo que viene, hay que fortalecer el hogar, la familia, el altar familiar y la lectura de la Biblia. Quiero decirle algo, cuando salgan, aunque no compre el libro, le voy a dar una calcomanía. Esto se llama un QR, ¿lo ven? Es una página web que yo tengo donde he publicado videos, enseñanzas, conferencias, todo está ahí. Si usted tiene un celular, pone el QR y puede entrar a la página que yo tengo para ver todo gratis. Ahí están hasta mis libros. Lo puede pedir a la salida y se lo van a regalar. ¿Otra pregunta más? ¿Qué tan cierto es que después de la pandemia esta que hubo, con estos gente adinerada se está haciendo una nueva enfermedad que se llama Marburg? Correcto. Ustedes han preparado un virus nuevo que lo van a lanzar. Miren, el COVID ha dejado daños en los organismos de algunas personas, principalmente coágulos, hemorragias, infartos, problemas sanguíneos. Entonces, ahora están diciendo que hay un virus que afecta la sangre y están buscando una vacuna para ese virus, que también es otro agente para exterminar gente. Tenga cuidado. Investigue al respecto. Investigue. Lo único que no espere es que aparezca mucha información en las redes sociales. ¿Sabes que cuando yo cuelgo algo contra el COVID o del COVID, me lo censuran?
hay mucha censura. Solo quieren que la gente lea lo que el nuevo orden mundial quiere que la gente sepa. Nada contrario al nuevo orden permiten que circule. ¿Pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Allá, hay un hermano allá, permite. Pensé que no habían más. A ver, sinvergüenza. Vaya sinvergüenza. Así me gusta que las mujeres pregunten. Buenas noches, pastor. ¿Qué posición tiene Esponda como ministro de Educación en cuanto a esas guías? Mira, yo no sé de qué lado está él, porque por un lado en San Pedro Sula mandaron una circular citando a todos los directores de escuelas privadas y públicas para dar instrucción sobre la ideología del género en el plan escolar. Después Esponda dice que no sabía nada y en los medios dice que él no aprobó eso, pero la circular está publicada. Yo no sé, yo creo que hay un jueguito político. Dicen que sí, dicen que no, después dicen que no, dicen que sí. Yo creo que lo que pasa es que ellos están jugando para ver cómo reacciona la gente. Si la gente no reacciona, le dan curso. Cuando ven la reacción y la oposición, se echan para atrás. Están jugando para ver hasta dónde pueden llegar. El gobierno sabe, educación sabe que hay una oposición fuerte, lo saben. Pero están probando a ver hasta dónde llega esa oposición. Dependiendo de la magnitud de la reacción, va a depender la magnitud de lo que el ministro haga. Por lo tanto, va a depender de lo que diga el pueblo. Todavía la Asociación de Padres de Familia, que es una organización nacional que en los tiempos pasados estuvo funcionando, ¿está funcionando aún? Mira, sí funciona, pero no la llaman. Cuando empezaron a consensuar la ley que aprobaron de las niñas que se embarazan y eso, la ley de protección infantil, esa ley no convocaron a los padres de familia ni a las escuelas privadas, convocaron Arcoíris, a todas esas organizaciones fantasmas que son del género, pero no estuvieron ni las iglesias católicas, ni la iglesia evangélica, ni las asociaciones de escuelas privadas, ni la asociación de padres, no estuvieron ellos. A ellos no le invitaron. Y hoy en la tribuna salió publicada la declaración del episcopado y de la confraternidad evangélica contra la ideología del género. Hoy. Pero han esperado demasiado tiempo. Yo creo que deberían haberlo hecho desde el primer día en que la ley se aprobó y pasó a casa presidencial, que hace más de 4 meses. Estamos dormidos. Entonces, la postura nuestra, como bien lo explicó usted, en primera, desde el punto de vista del magisterio, soy maestra. Hacer bulla. Claro que sí. Y a toda costa, soy hija de Dios. Y sobre eso, pues, mi mensaje siempre será el mismo, ¿verdad? De que Dios es primero y por siempre Dios en nuestras vidas. Y como experiencia de docente que soy, y aquí hay muchas compañeras mías que también son maestras, creo que la posición nuestra debe ser marcada para que al momento de una persecución, por lo menos delante de Dios, tengamos claro qué somos y qué no somos. Y es importante, compañeras maestras que están acá, que algunas las he visto, que nosotros no nos prestemos, porque esa sería la palabra, entre tanto algo no está legalizado, a que actos cívicos, obras de teatro, con el mal llamado término de la inclusión, estemos nosotros siendo verdaderamente verdugos de nosotros mismos, sino por el contrario, tratar de elevar nuestro mensaje de quién es Dios en nuestras vidas. Y creo que para esta hora, como le dijo Mardoqueo a Esther, quién sabe si para esta hora te llamó Dios al reino. Entonces creo que esta es la hora. No podemos aceptar la ley de inclusión sexual. Sí podemos aceptar la ley de inclusión biológica en la educación. Ustedes solamente tienen que pedir algo: cambien la palabra ideología por biología, nada más. Género lo podemos dejar,
Pero biología no es igual que ideología. Y yo creo que el problema está en que tenemos que hacer presión para que haya reacción. Sin presión no hay reacción. ¿Cómo lo van a hacer? Los maestros por un lado, los padres de familia por otro. Y le voy a decir algo. El único alcalde que yo he visto que ha pronunciado un poco es el de Choluteca. El otro día lo oí hablar sobre todas esas cosas y mencionó algo, ¿verdad? Yo creo que Choluteca tiene una posición muy importante si hace presión social, pero no pueden esperar mucho. Dicen que cuando el río suena, piedras trae. Esta ideología está fraguándose. Al saberlo, frenémosla. Y es el tiempo de tomar acción. Bien. Yo creo que ya, ¿verdad? Les aburrí bastante. Gracias, Mario. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Ya, yo te ayudo, Mario, un momentito. Ok. Mire, antes de que nos vayamos,